Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes este tiempo devocional. Estamos estudiando la serie El testimonio de muchos testigos. ¿A qué me refiero? Aquel testimonio que otras personas dieron acerca de Jesús. Ya no los nombres que Jesús se dio a sí mismo, sino los nombres o los calificativos o el testimonio que otras personas dieron acerca de Jesús. Ayer estuvimos hablando del testimonio del apóstol Pedro. Terminamos con una pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti? Espero que nos hayamos contestado esta pregunta y en base a ello podamos fundamentar nuestra fe. Hoy vamos a estudiar el testimonio de otro personaje importante en los evangelios. Él es Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? Quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, al capítulo 1. Vamos todos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 5 y hasta el versículo 8. Sigan la lectura conmigo. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire qué cosa tan hermosa, qué relato tan extraordinario. Nos están hablando de Juan el Bautista. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios y tenía un propósito: dar testimonio de la luz. El evangelista dice que Juan el Bautista no era la luz, que él había venido con el propósito de dar testimonio de la luz, de aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre y que venía a este mundo. Entonces, cuando hablamos de que Juan el Bautista fue enviado por Dios para dar testimonio, pues necesitamos sí o sí escuchar el testimonio de Juan, conocer el testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que testificó acerca de Jesús? Porque Jesús es aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre. Muy bien, vamos a fundamentar el testimonio del Bautista en 4 aspectos diferentes, 4 aspectos importantes. Acompáñenme allí mismo al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, pero ahora a partir del versículo 29. Vamos a leer desde el versículo 29 y hasta el versículo 34. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí,
porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, querida familia, miremos entonces 4 aspectos importantes del testimonio de Juan el Bautista. El primero es que Juan el Bautista, en el versículo 29, testifica que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire el nombre que Juan el Bautista le está atribuyendo a Jesús: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, y es que precisamente a eso vino Jesús, a dar su vida en rescate de muchos, en rescate de los pecadores, como Cordero Santo, elegido, preparado desde antes de la fundación del mundo. Un Cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto, que fue sacrificado para perdón de nuestros pecados. Y por medio de su sangre nos ha redimido. Él es el Cordero de Dios. Y ese es el primer aspecto importante que Juan dice, que Juan testifica acerca de Jesús, que Él es el Cordero de Dios. El segundo aspecto importante, allí en el versículo 32, es que Juan testifica que él vio cómo el Espíritu Santo, en forma de paloma, vino y se posó y permaneció en la vida de Jesús. Ese es el segundo testimonio de Juan, de que el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús, que el Espíritu Santo se había posado en la vida de Jesús. Y bueno, precisamente el obrar, el actuar de Cristo era precisamente lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Él mismo decía que lo que hacía, lo hacía en el poder del Espíritu. Aunque otras personas le atribuían sus milagros y sus obras al poder del diablo, Jesús decía que era el poder del Espíritu Santo que actuaba en él. Y Juan el Bautista dio testimonio de ello, de que el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús. Tercer aspecto importante, allí en el versículo 33, Juan el Bautista dice: si bien es cierto, yo les bautizo en agua, Él, el Cordero de Dios, Jesucristo, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y entonces el tercer testimonio es que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo a todos aquellos que creen en Él. Juan lo testificó. Él dice que el bautismo que Jesucristo daría, que Jesucristo obraría en sus creyentes, es un bautizo superior al que Él practicaba allí en las aguas del río Jordán, porque era el bautizo en el Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, allí en el versículo 34, Juan el Bautista testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el versículo 34: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, y ya vamos armando el rompecabezas. Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora aquí tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios.
Él es el que vive lleno y controlado por el Espíritu Santo. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Y Él es el Hijo de Dios. Ahora, querida familia, usted y yo debemos también tener un concepto claro de lo que significa Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que la piedra o el fundamento de la fe cristiana está cimentado sobre una confesión? ¿Sabe usted que la salvación debe ser confesada a través de nuestros labios? También allí el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Bueno, yo le invito en esta mañana para que usted le diga a Él: Jesucristo, tú eres mi Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Cordero de Dios. Y por medio de tu sangre has perdonado mi pecado. Has comprado mi vida para ti. Confesemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.